Pablo Escobar, el tristemente célebre narcotraficante colombiano, era famoso por su despiadado y extravagante estilo de vida, desde quemar dinero hasta fiestas extravagantes. He aquí 15 de las mayores locuras de Escobar que arrojan luz sobre el extraño y peligroso mundo en el que vivió. Número 15. Quemar millones de dólares. Pablo Escobar amasó una fortuna gracias a su imperio de la droga, pero una de las mayores locuras que hizo fue quemar millones de dólares. Como jefe de la medalla y del cártel, Escobar ganaba unos $420,000 a la semana durante el apogeo de su poder. Con tanto dinero a su disposición, era conocido por hacer ostentación de su riqueza de formas inimaginables. Una fría noche de finales de los 80, Escobar huía con su familia, escondiéndose de las autoridades en las montañas cercanas a Medellín. Su hija Manuela tenía frío y temblaba. En un intento por mantenerla caliente, Escobar sacó $2 millones en efectivo y les prendió fuego. Este acto impulsivo demostró no solo su enorme riqueza, sino también hasta dónde era capaz de llegar por su familia. La historia de Escobar quemando millones de dólares se ha contado y recontado con algunas variaciones en los detalles. Algunos afirman que quemó $1 millón, mientras que otros sugieren que fueron hasta 2 millones. Independientemente de la cantidad exacta, el acto en sí es un testimonio del mundo surrealista de excesos e impunidad en el que vivía Escobar. Más allá de la quema de dinero, Escobar era conocido por su derroche. Una vez afirmó que perdía $2.100 millones anuales debido a que las ratas se comían el dinero escondido en paredes, campos y almacenes. Además, se calcula que el cártel gastaba unos $2.500 al mes en gomas elásticas solo para mantener unidos los montones de billetes. A pesar de las ostentosas muestras de riqueza, el dinero de Escobar no podía protegerle de las consecuencias de sus actos. Su brutal reinado acabó por atraparle, llevándole a un violento final. La historia de Pablo Escobar quemando millones de dólares sirve como ejemplo del temerario e increíble mundo del narcotráfico. Un mundo en el que el dinero era tan abundante que podía utilizarse como leña para un incendio. Número 14. Construir un zoo privado. Pablo Escobar no solo estaba interesado en construir un imperio en el tráfico de drogas, sino también en crear un zoo privado. Era conocido por su fascinación por los animales exóticos y quería crear una colección que rivalizara con cualquier otra del mundo. Su zoo personal estaba situado en su extensa hacienda Nápoles, que abarcaba más de 2.000 hectáreas en la selva colombiana. El zoo albergaba una gran variedad de animales, como elefantes, leones, tigres y cebras. Escobar no reparó en gastos a la hora de crear un entorno lujoso para sus animales, con piscinas, jardines y árboles importados. Incluso mandó construir en la propiedad una réplica a tamaño natural de un dinosaurio prehistórico. A pesar de las extravagantes exhibiciones, el zoo no estuvo exento de polémica. Muchos de los animales se obtenían ilegalmente. Con el tiempo, el gobierno colombiano se hizo con el control de la finca y los animales fueron enviados a varios zoológicos del país. Número 13. Fugarse de la cárcel. En 1991, Pablo Escobar fue encarcelado en una prisión llamada La Catedral, que él mismo había construido para evitar la extradición a Estados Unidos. Sin embargo, pronto descubrió que tenía más control sobre su propia prisión que las autoridades. Escobar siguió dirigiendo su imperio de la droga entre rejas, utilizando su teléfono móvil para coordinar las operaciones de contrabando e incluso para entretener a sus invitados. El 22 de julio de 1992, el gobierno colombiano anunció que trasladaría a Escobar a un centro más seguro. Sin embargo, Escobar tenía otros planes. Ya había organizado la excavación de un túnel bajo la prisión, que utilizó para escapar junto con otros 10 presos.
El túnel tenía casi 1,5 kilómetros de largo y los presos tardaron más de 6 meses en excavarlo. La fuga supuso una gran vergüenza para el gobierno colombiano y dio lugar a una persecución nacional de Escobar. Escobar permaneció huido durante más de un año, utilizando su enorme fortuna para eludir a las autoridades. Incluso llegó a ofrecer una recompensa de $2 millones a quien matara a los altos mandos policiales que dirigían la persecución. Finalmente, en diciembre de 1993, Escobar fue localizado por la policía colombiana y murió en un tiroteo en un tejado de Medellín. Su huida de la catedral sigue siendo una de las fugas de prisión más audaces de la historia y es un testimonio del poder y la influencia que Escobar ejercía sobre la sociedad colombiana. Número 12. Crear un submarino para el contrabando de drogas. Pablo Escobar siempre buscaba formas nuevas e innovadoras de introducir droga en Estados Unidos. Uno de sus planes más audaces fue construir un submarino diseñado específicamente para el tráfico de drogas. El submarino se construyó en un lugar remoto de la selva colombiana. Lejos de miradas indiscretas, era de acero y funcionaba con 2 motores diésel. Su interior estaba diseñado para albergar hasta 10 toneladas de cocaína y estaba equipado con un sistema de navegación, un sonar y un radar. El submarino también estaba equipado con un periscopio que permitía a la tripulación vigilar cualquier embarcación que se acercara. La primera prueba del submarino tuvo lugar en 1981 y se consideró un éxito. A lo largo de los años, el submarino se utilizó para transportar droga desde Colombia a diversos puertos de Centroamérica y México. Después, se descargaba en barcos más pequeños y se introducía en Estados Unidos. El uso de un submarino permitió a Escobar eludir los métodos habituales de inspección y detección utilizados por las fuerzas del orden. También era un indicio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su dominio sobre el tráfico de drogas. A pesar de su éxito, el submarino fue capturado por la Armada colombiana. El submarino fue encontrado en un río cerca de la frontera con Panamá y estaba lleno de cocaína. La captura supuso un duro golpe para el cartel de Medellín, ya que demostró la vulnerabilidad de sus métodos de contrabando. Desde entonces, el submarino se ha convertido en un símbolo del narcotráfico y es un testimonio del ingenio y la inventiva de Pablo Escobar. Aunque puede que fuera una idea loca y peligrosa, también era un indicio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su poder e influencia. Número 11. Construir una prisión de lujo. La riqueza y el poder de Pablo Escobar eran tan grandes que pudo construir su propia prisión. Conocida como La Catedral, la prisión estaba situada en las montañas cercanas a Medellín y fue construida según las especificaciones de Escobar. La prisión no se parecía a ninguna otra del mundo. Tenía un campo de fútbol, un bar e incluso una cascada. La celda de Escobar era más bien un apartamento de lujo, con cama de matrimonio, bañera de hidromasaje y cocina privada. Se le permitía recibir visitas e incluso salir de la prisión durante largos periodos de tiempo. La prisión de lujo de Escobar estaba diseñada para proporcionarle cierto control y autonomía. Pudo seguir dirigiendo su imperio de la droga entre rejas, utilizando la prisión como base de operaciones. El gobierno colombiano era reacio a enfrentarse directamente a él y esperaba que la prisión le mantuviera alejado de los problemas. Sin embargo, la lujosa prisión resultó ser una gran vergüenza para el gobierno. El control de Escobar sobre la prisión era tan completo que le permitía recibir invitados y celebrar lujosas fiestas. Incluso pudo fugarse de la prisión en 1992, humillando aún más al gobierno. Tras la fuga, el gobierno tomó el control de la prisión y la convirtió en un centro de máxima seguridad. Se eliminaron los servicios de lujo y las celdas se hicieron más pequeñas y espartanas. La construcción de la catedral fue un testimonio de la riqueza y el poder de Escobar.
pudo crear su propio mundo privado, con todas las comodidades que deseaba. Sin embargo, también era un indicio de la corrupción y la complicidad que le permitieron prosperar. La historia de la lujosa prisión de Escobar es un cuento con moraleja sobre los peligros del poder descontrolado y hasta dónde puede llegar la gente para mantenerlo. Número 10. Soborno al gobierno colombiano. Pablo Escobar no solo era un capo de la droga, sino también un maestro de la corrupción. Era conocido por sobornar a funcionarios y políticos colombianos, incluidos jueces, policías y congresistas. Utilizaba su enorme fortuna para comprar a quienes se interponían en su camino y asegurarse la impunidad de sus operaciones. Uno de los ejemplos más notorios de la corrupción de Escobar fue su participación en la elección del presidente colombiano Belisario Betancur en 1984. El cartel de las medallas de Escobar fue responsable de una serie de atentados y asesinatos en el periodo previo a las elecciones que dieron la victoria a Betancur. A cambio, Betancur accedió a detener la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. La influencia de Escobar sobre el gobierno colombiano no se limitaba a la presidencia. También sobornó a miembros del Congreso y de la Judicatura, garantizando la protección de sus intereses. En un caso, pagó al parecer $2 millones a un juez para que desestimara una orden de detención contra él. La corrupción del gobierno colombiano por parte de los cárteles de la droga fue un factor importante en el auge del narcotráfico en el país. Los cárteles pudieron operar con relativa facilidad, sabiendo que podían sobornar a funcionarios y evitar ser procesados. La corrupción también tuvo un efecto corrosivo en la sociedad colombiana, provocando una desilusión generalizada y una falta de confianza en las instituciones gubernamentales. La historia de la corrupción de Pablo Escobar es una advertencia sobre los peligros del poder sin control y el efecto corrosivo de la corrupción. Pone de relieve la necesidad de instituciones fuertes y del Estado de Derecho para garantizar que los gobernantes rindan cuentas. Aunque Escobar pudo librarse de los problemas sobornando durante un tiempo, al final sus actos le pasaron factura y le llevaron a la ruina. Número 9. Amaño de partidos de fútbol. Pablo Escobar no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino también a otras actividades delictivas, como el amaño de partidos. En el fútbol, uno de los casos más notorios de amaño de partidos fue la final de la Copa Libertadores entre el Atlético Nacional de Colombia y el Olimpia de Paraguay. Escobar era hincha del Atlético Nacional y quería que ganara a toda costa. Al parecer, sobornó al árbitro, que pitó varios penaltis polémicos a favor del Atlético Nacional, lo que propició su victoria. El escándalo del amaño de partidos causó indignación en Colombia y provocó protestas generalizadas. El gobierno colombiano se vio obligado a tomar medidas y varios funcionarios y jugadores fueron expulsados del deporte. El escándalo también dañó la reputación del fútbol colombiano, que ya se había visto empañada por la violencia y la corrupción. A pesar del escándalo, Escobar siguió utilizando el fútbol como medio para mantener su poder e influencia. Era conocido por asistir a los partidos y ofrecer sobornos a jugadores y directivos. En algunos casos, llegó a amenazar con la violencia a quienes se negaban a cooperar. El amaño de partidos de fútbol no era solo un entretenimiento para Escobar, sino también una forma de ejercer control sobre la sociedad colombiana. Al controlar el deporte, podía influir en la opinión pública y crear un sentimiento de lealtad entre sus seguidores. Sin embargo, el amaño de partidos de fútbol era también un indicio de la corrupción y la criminalidad que asolaban a la sociedad colombiana. Mostró cómo incluso una actividad aparentemente inocente, como el deporte, podía verse corrompida por la influencia de los narcotraficantes y otros elementos criminales. La historia de la participación de Pablo Escobar en el amaño de partidos es una advertencia sobre los peligros
de permitir que los delincuentes se infiltren y corrompan las instituciones. Pone de relieve la necesidad de instituciones fuertes y del Estado de Derecho para garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos. El legado de las acciones de Escobar aún puede sentirse en el fútbol y la sociedad colombianos, recordándonos la necesidad de permanecer vigilantes contra la corrupción y la criminalidad. Número 8. Narcoterrorismo atentado vuelo 2. Pablo Escobar no temía utilizar la violencia para mantener su poder e influencia. En 1989, ordenó el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, en el que murieron los 107 pasajeros y la tripulación que iban a bordo. El avión se dirigía de Bogotá a Cali cuando explotó una bomba y se estrelló contra una montaña. El atentado fue un acto de narcoterrorismo, término utilizado para describir el uso de la violencia por parte de los narcotraficantes para conseguir sus objetivos. Al parecer, Escobar tenía como objetivo a un candidato presidencial que iba a bordo del vuelo, así como a otras personas que se oponían a su imperio de la droga. El atentado fue un horrible acto de violencia y causó indignación en Colombia y en todo el mundo. Se consideró un claro indicio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Escobar para mantener su poder e influencia. El atentado del vuelo 203 de Avianca no fue un incidente aislado. Escobar y sus socios fueron responsables de una ola de violencia en Colombia durante los años 80 y principios de los 90, que incluyó atentados, asesinatos y secuestros. El legado del atentado sigue sintiéndose hoy en Colombia y nos recuerda los peligros de permitir que elementos criminales utilicen la violencia para conseguir sus objetivos. Es un recordatorio de la necesidad de instituciones fuertes y del Estado de Derecho para garantizar que los que están en el poder rindan cuentas. Número 5. Enterrar el dinero. Pablo Escobar amasó una fortuna gracias a su imperio de la droga, pero una de las mayores locuras que hizo fue quemar millones de dólares. Como jefe de la medalla y del cártel, Escobar ganaba unos $420,000 a la semana durante el apogeo de su poder. Con tanto dinero a su disposición, era conocido por hacer ostentación de su riqueza de formas inimaginables. Una fría noche de finales de los 80, Escobar huía con su familia, escondiéndose de las autoridades en las montañas cercanas a Medellín. Su hija Manuela tenía frío y temblaba. En un intento por mantenerla caliente, Escobar sacó $2 millones en efectivo y les prendió fuego. Este acto impulsivo demostró no solo su enorme riqueza, sino también hasta dónde era capaz de llegar por su familia. La historia de Escobar quemando millones de dólares se ha contado y recontado con algunas variaciones en los detalles. Algunos afirman que quemó $1 millón, mientras que otros sugieren que fueron hasta 2 millones. Independientemente de la cantidad exacta, el acto en sí es un testimonio del mundo surrealista de excesos e impunidad en el que vivía Escobar. Más allá de la quema de dinero, Escobar era conocido por su derroche. Una vez afirmó que perdía $2.100 millones anuales debido a que las ratas se comían el dinero escondido en paredes, campos y almacenes. Además, se calcula que el cártel gastaba unos $2.500 al mes en gomas elásticas solo para mantener unidos los montones de billetes. A pesar de las ostentosas muestras de riqueza, el dinero de Escobar no podía protegerle de las consecuencias de sus actos. Su brutal reinado acabó por atraparle, llevándole a un violento final. La historia de Pablo Escobar quemando millones de dólares sirve como ejemplo del temerario e increíble mundo del narcotráfico. Un mundo en el que el dinero era tan abundante que podía utilizarse como leña para un incendio. Número 4. Contrabando de cocaína en neumáticos de avión. Pablo Escobar siempre buscaba formas nuevas e innovadoras de introducir drogas en Estados Unidos.
Uno de sus planes más audaces consistía en introducir cocaína en neumáticos de avión. El plan consistía en desmontar los neumáticos de los aviones, llenarlos de cocaína y volverlos a sellar. Los neumáticos llenos de cocaína se enviaban a Estados Unidos, donde se desmontaban y se extraía la droga. El uso de neumáticos de avión era una forma inteligente de evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad. Los neumáticos eran una parte integral del avión y no estaban sujetos al mismo nivel de escrutinio que otras partes de la aeronave. El plan de contrabando tuvo éxito durante un tiempo, pero finalmente fue descubierto por las fuerzas del orden. En 1987, la DEA incautó en el Aeropuerto Internacional de Miami un cargamento de neumáticos rellenos de cocaína. Los neumáticos fueron rastreados hasta el cártel de Medellín de Escobar, y la incautación supuso un duro golpe para la organización. El descubrimiento de los neumáticos llenos de cocaína puso de manifiesto el ingenio y la inventiva de Pablo Escobar y sus socios. También indicaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener su dominio del tráfico de drogas. El uso de neumáticos de avión para el contrabando de cocaína es solo un ejemplo de los muchos planes creativos y audaces que emplearon los narcotraficantes en las décadas de 1980 y 1990. Es un recordatorio de la naturaleza destructiva del narcotráfico y de hasta dónde puede llegar la gente para mantener su poder e influencia. Hoy en día, el contrabando de drogas sigue siendo un grave problema, y los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo trabajan constantemente para desarrollar nuevos métodos de detección y prevención. La historia de las ruedas de avión llenas de cocaína de Escobar sirve para recordar la lucha permanente contra el narcotráfico y la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación entre los organismos encargados de la aplicación de la ley. Número 3. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla fue un político y abogado colombiano, conocido por su oposición al narcotráfico. Fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Belisario Betancur en 1983 y rápidamente se convirtió en objetivo de los narcotraficantes. Lara fue un feroz crítico de Pablo Escobar y su cartel de Medellín, y estaba decidido a llevar al narcotraficante ante la justicia. Ordenó la extradición de varios narcotraficantes colombianos a Estados Unidos, lo que provocó una oleada de violencia y represalias por parte de los cárteles. El 30 de abril de 1984, Laura fue asesinado en Bogotá por sicarios que trabajaban para el cartel de Medellín. Le dispararon varias veces cuando se dirigía al trabajo y murió en el acto. El asesinato de Lara supuso una gran conmoción para el gobierno y la sociedad colombianos. Fue un claro indicio del poder y la influencia de los cárteles de la droga y de su voluntad de utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. El asesinato también tuvo un profundo impacto en el enfoque del gobierno colombiano sobre el tráfico de drogas. Condujo a un periodo de mayor violencia e inestabilidad, ya que el gobierno y los cárteles se enzarzaron en una guerra brutal. El legado de Rodrigo Lara Bonilla sigue sintiéndose hoy en Colombia. Se le recuerda como un político valiente y con principios que se enfrentó a los cárteles de la droga, incluso corriendo un gran riesgo personal. Su asesinato es un recordatorio de los peligros de permitir que elementos criminales se infiltren y corrompan las instituciones gubernamentales. La historia del asesinato de Lara es también un recordatorio de la actual lucha contra el narcotráfico y de la necesidad de instituciones fuertes y de un Estado de Derecho que garantice que los gobernantes rindan cuentas. Es un recordatorio de la importancia de plantar cara a la corrupción y la delincuencia, incluso frente a la violencia y la intimidación. Número 2. El asedio al Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985,
un grupo de guerrilleros armados pertenecientes al grupo M-19 asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia. El grupo pretendía llamar la atención sobre su causa y exigir al gobierno colombiano la liberación de los presos políticos. El Palacio de Justicia era la sede del Tribunal Supremo de Colombia, y el asedio se convirtió rápidamente en un violento enfrentamiento. Los guerrilleros tomaron decenas de rehenes, entre ellos jueces, abogados y otro personal del tribunal. El asedio duró 2 días, durante los cuales el ejército colombiano lanzó un fallido intento de rescate. Los militares utilizaron armas pesadas y explosivos para intentar desalojar a los guerrilleros, lo que provocó un gran número de bajas y la destrucción generalizada del edificio. Al final, se puso fin al asedio mediante una combinación de fuerza militar y negociaciones. Los guerrilleros fueron derrotados, pero a un alto coste. Más de 100 personas murieron en el asedio, entre ellas la mayoría de los rehenes y 11 magistrados del Tribunal Supremo. El asedio al Palacio de Justicia fue un acontecimiento traumático e impactante para Colombia. La corrupción del gobierno colombiano por parte de los cárteles de la droga fue un factor importante en el auge del narcotráfico en el país. Los cárteles pudieron operar con relativa facilidad, sabiendo que podían sobornar a funcionarios y evitar ser procesados. La corrupción también tuvo un efecto corrosivo en la sociedad colombiana, provocando una desilusión generalizada y una falta de confianza en las instituciones gubernamentales. La historia de la corrupción de Pablo Escobar es una advertencia sobre los peligros del poder sin control y el efecto corrosivo de la corrupción. Pone de relieve la necesidad de instituciones fuertes y del Estado de Derecho para garantizar que los gobernantes rindan cuentas. Aunque Escobar pudo librarse de los problemas sobornando durante un tiempo, al final sus actos le pasaron factura y le llevaron a la ruina. Número 1. Las extravagantes fiestas de Escobar. Pablo Escobar era conocido por sus extravagantes fiestas a las que asistían famosos, políticos y otros miembros de la alta sociedad colombiana. Las fiestas eran fastuosas, con comida gourmet, bebidas caras y música en directo. Las fiestas de Escobar se consideraban una forma de alardear de su riqueza y poder. También eran una forma de crear un sentimiento de lealtad entre sus invitados, muchos de los cuales agradecían la oportunidad de codearse con uno de los hombres más poderosos de Colombia. A pesar de su opulencia, las fiestas de Escobar también eran famosas por su lado oscuro. A menudo asistían a ellas narcotraficantes y otros delincuentes, y la violencia y la intimidación nunca estaban lejos. Se cuentan historias de invitados amenazados o golpeados por no mostrar la deferencia debida a Escobar. También hay rumores de consumo de drogas y otras actividades ilícitas en las fiestas. Las fiestas eran un indicio del exceso y la decadencia del narcotráfico en Colombia en aquella época. Eran un símbolo de la corrupción y la criminalidad que se habían apoderado de la sociedad colombiana y de hasta dónde llegaban las personas para mantener su poder e influencia. Hoy en día, el legado de las fiestas de Escobar todavía se siente en Colombia. Sirven como recordatorio de la naturaleza destructiva del narcotráfico y de la necesidad de contar con instituciones fuertes y con un Estado de Derecho que garantice la rendición de cuentas de quienes ostentan el poder. La historia de las fiestas de Escobar es también un recordatorio de los peligros del exceso y la extravagancia. Son una advertencia sobre la influencia corruptora de la riqueza y el poder, y sobre la necesidad de que los individuos utilicen sus recursos en beneficio de la sociedad y no en el suyo propio. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.